El cloro como micronutriente, presentado por Carola García Morelo e Iván David Salgado Jaimes. Los micronutrientes son elementos requeridos en pequeñas cantidades y estos son necesarios para que las plantas puedan desarrollar su ciclo vital. El cloro, la palabra como tal, viene del griego cloros, que significa verde amarillento. El cloro se encuentra dentro del grupo de los micronutrientes esenciales para las plantas. En el suelo, en el suelo este se va a encontrar como anión cloro. En la actualidad existe mucha controversia sobre el tema del cloro, porque ya que dicen que es perjudicial para la planta. Entonces, particularmente la adición de cloruro de potasio como el fertilizante cloruro de potasio, lo cierto es que el cloruro de potasio viene siendo como una fuente confiable para aportar el potasio, pero siempre tenemos que tener en cuenta las dosis que vamos a utilizar y la cantidad de agua de riego que se va a usar también. Entonces, debe aclararse que el sistema suelo-planta no puede existir formas tóxicas del elemento como el gas cloruro, hipoclorito, ácido clorhídrico, o entre otros. La única forma es como anión cloruro. El objetivo de la realización de estos seminarios es conocer el funcionamiento del cloro en las plantas y la relación que tiene este elemento a nivel fisiológico. Nuestro planteamiento de estudio como tal viene siendo que a nivel profesional se suelen desconocer muchas razones por las cuales se generan ciertos problemas relacionados con el mal manejo de los elementos. Este mal manejo está relacionado directamente con la desinformación que hay de dichos elementos, por lo cual se hace necesario que la replicación de la información verídica que permita tener adecuada relación de los elementos, la relación entre elementos, planta y suelo. Cantidad de cloro en las plantas. Las plantas absorben el cloruro de la solución del suelo como ion cloruro. El cloruro es móvil, las concentraciones de cloruro varían de 100 a 300 pp en base al peso seco. El cloruro tenemos que tener en cuenta que es uno de los 16 elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Esta anión se viene considerando como tal como un micronutriente por su bajo rendimiento para el desarrollo saludable de los cultivos, lo cual oscila entre 0,2 a 0,4 gramos por kilogramo de aún de materia orgánica seca. Entonces, se supone que el cloruro está presente en el medio ambiente en concentraciones suficientes para cubrir el requerimiento de las plantas, siendo bastante para la aparición de síntomas de deficiencia en hábitats naturales y en la agricultura. La fuente principal como tal de cloro en la tierra, más que todo va a provenir de lo que es el agua de lluvia y también del agua marina, el polvo, la instrucción marina, la contaminación industrial y agrícola. Bueno, como dijimos anteriormente, las fuentes que aportan el cloro al suelo son la lluvia, el cloro de potasio, abonos orgánicos, agua de riego. Pero como tal, las fuentes comerciales no vamos a encontrar el cloro o el cloro como tal solo, sino acompañado, un compuesto. Entonces, las que más encontramos son el cloro de amonio, el cloro de calcio, el cloro de magnesio, el cloro de potasio y también el cloro de sodio. Entonces, podemos decir que en cada, en cada cloro de amonio, que son el cloro, va a aportar 66% por cada 100 kilogramos de amonio que encontremos. Entonces, igualmente aquí va a aportar 65% de cloro, 74% de cloro, el cloro de potasio, 47% de cloro por cada 100 kilogramos de potasio. Igualmente aplica para el sodio. El cloro en el suelo. Aquí el cloro se va a encontrar bajo la forma de cloruro y en muy pequeña cantidad. Entonces va a formar parte de los compuestos orgánicos y inorgánicos como lo mencionamos anteriormente. Entonces, la cantidad presente en el suelo puede variar muchísimo. Eso va a depender de las cantidades de cloruro de potasio, de cloruro de sodio, de cloruro de magnesio que estén presentes. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que, como sabemos, el cloro va a ser absorbido por las plantas y en este caso por una vía no solamente radicular,
sino también que va a ser por sus partes aéreas. En la mayoría de las especies de las plantas, los requisitos de cloro para el crecimiento son bajitos, están en un rango de 0,2 a 0,4 miligramos por gramo. Entonces, aquí se va a presentar una gran movilidad. El cloro es un elemento que es movible y una vez absorbido va a encontrar como tal, principalmente como un anión bastante débil y va a estar ligado a unos sitios de intercambio y solo en muy pequeña proporción formando parte de los compuestos orgánicos. Además de eso, aquí podemos observar una serie de procesos que se van a dar en el ciclo del cloruro. En la imagen que tenemos aquí, pues primeramente la absorción. Luego la absorción, que es el paso 2, que es absorbido por la cloruro labi. La disolución, por decirlo así, que es el punto número 3. Luego de eso va a estar en el 4, que estamos viendo, ahí se da un proceso de disolución. Para resumirlo así, vamos a decir los procesos que se dan. En el 5, donde observamos el número 5 también, se da un proceso de precipitación. Este es como todo su ciclo. Aquí, cuando llega aquí, ya va a pasar a mineralización. Luego se va a inmovilizar, surge un proceso de descomposición de residuos de plantas y animales con la materia orgánica del suelo, que este es suministrado por el cloro que viene de la lluvia como tal. Y luego el paso 10, que es la lixivización, la lixivización, perdón, como tal de este, para resumir como tal el ciclo del cloro. Funciones del cloro en las plantas. Bueno, hasta el momento, teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos resumir que el cloro es un micronutriente clasificado como esencial, lo cual lo hace de mucha importancia y desarrolla muchas funciones dentro de, de la relación planta-suelo como tal y elemento. Entonces podemos encontrar o clasificar esas funciones como las funciones bioquímicas, que son esas esenciales, y las funciones benéficas, que son las que la ayudan de alguna forma, va más allá y lo va ayudando. Dentro de las funciones bioquímicas encontramos la fotosíntesis. Aquí la planta va a requerir en pequeñas cantidades, va a requerir del ion cloruro para la evolución del oxígeno durante la fotosíntesis. Entonces, la mayoría de ese cloruro se va a concentrar en los cloroplastos y la concentración va a permanecer relativamente constante, sin importar que las plantas tengan un déficit o tengan un exceso de cloruro. Entonces, la concentración de cloruro requerida para la fotosíntesis puede variar por un factor de hasta 25 entre especificaciones entre las diferentes especies, ya que el AI dentro de la fotosíntesis, él viene y ayuda a que en el fotosistema 2 se den ciertos procesos, ¿cierto? Y acompañado con el MN2 más, que vendrá siendo o estaría involucrado con la magonoproteína o la cuestión de esta creación en la fotólisis del agua. Otra propiedad como tal, bioquímica, que nosotros encontramos dentro del cloro es la activación enzimática. La activación enzimática, aquí el cloruro, ¿verdad?, es requerido y eso va a hacer que mediante la acción de ella se va a activar por lo menos 3 enzimas. ¿Cuáles son estas enzimas? Las enzimas que va a activar son la amilasa, la espargilasa y la sintetasa y la ATPase. Pero es muy probable que también se involucre que este cloruro se involucre dentro de la activación de otras enzimas que por lo general son bastante desconocidas. Dentro de las funciones benéficas tenemos pues lo que es, por decirlo así, son esas que fuera de las funciones esenciales del cloruro como nutriente, vamos a encontrar otras funciones. Y ese rango de efectos va a ser bastante beneficioso en lo que
va a ayudar al crecimiento de la planta, en la resistencia al estrés y también en las enfermedades. Entonces, los requerimientos de cloruro en estas funciones pueden ser tan altos como los de los nutrientes mayores. La primera, la primera función que tenemos aquí dentro de la benéfica es la función osmótica. Aquí la habilidad del cloruro para moverse va a ser muy rápido, entonces a través de las membranas celulares combinada con la relatividad baja, la relatividad bioquímica, van a hacer que el cloruro sea particularmente adecuado como soluto en la osmosis de la planta. Entonces, esa acumulación de cloruro también con otros solutos va a disminuir el potencial osmótico intercelular, va a incrementar de una forma la hidratación y la turgencia de la célula, acompañado también con el potasio. También se ha demostrado mucho que, que después de 3 horas de el estrés en el agua, la turgencia de las hojas de coco, por decirlo adecuadamente, suplicadas con cloruro de cloruro, fue, o sea, disminuyó, va a ayudar, que fue un 78% según un estudio que hicieron del valor inicial. Entonces, cuando los cocoteros están deficientes, había disminuido a la concentración solamente de 31. Entonces, de igual manera, como tal, el transporte de cloruro a través de otras membranas celulares va a contribuir a un balance osmótico de varios organelos celulares y esto va a ser bastante beneficioso. Otra función que nosotros podemos percatar aquí es la activación de estoma. ¿Qué hace aquí? Es la activación de estoma. Cuando nosotros observamos el intercambio de gases a través de los estomas en una prepoblación así dentro de la fotosíntesis, lo que va a hacer es que el estoma se abre cuando el flujo que del agua pasa, bueno, esas son las células guardientes, se van a hinchar. Entonces, el agua va a fluir entre las células y su respuesta va a ser el incremento de la concentración de los solutos. Los principales solutos en el proceso, ¿cuáles son? Son el potasio, cloruro de sodio y el malato. Entonces, mientras que los malatos van a ser sintetizados, lo que va a pasar es que dentro de la célula tanto el potasio como el cloruro vienen del exterior. Entonces, las diferentes especies difieren ampliamente la magnitud y el uso del cloruro como soluto. Entonces, eso le va a ayudar a la actividad de los cierres y la activación de los estomas. Antes, por decirlo así, consideraban lo que era el coco, la palma de aceite, la cebolla, que no tenían almidones ni nada de eso. Entonces, mediante los estudios que se hicieron recientemente, pues se dedujo que la palma, todo eso, al aplicarle cloruro en la palma de aceite, iban a beneficiar pues todo ese proceso. Otra función, que es la tercera que tenemos aquí, que es la multiplicación celular, que no es más nada que la tasa de multiplicación celular, que esa va a ser la eficiencia del cloruro, va a reducir la multiplicación celular de las hojas, reduciendo de esta manera lo que es el crecimiento. Y la última, entre otras, que hay muchas más, va a ser la supresión de enfermedades. ¿Qué pasa aquí? La severidad por lo menos de 15 diferentes enfermedades foliares y de eso que ¿cómo se llama? Y de la raíz. En 10 cultivos que se hicieron, fue como un estudio que hicieron que en esas 15 y en la raíz se vio bastante disminuida al aplicar la adición de cloruro. Ok, continuando con lo que dice mi compañera, se puede decir que el cloro es un micronutriente esencial que tradicionalmente se ha considerado como perjudicial para la agricultura general, ya que tiene un efecto tóxico en salinidad y suele competir con los efectos que produce el nitrato.
Sin embargo, pues hay investigación reciente que dice que se ha descubierto que la fertilización con cloruro confiere unas funciones beneficiosas para las plantas cuando el cloruro se acumula en la hoja a niveles típicos de un macronutriente. Entre esos, entre esos efectos positivos que se produce, pues podemos destacar lo que es un mayor rendimiento fotosintético, menor consumo de agua, resistencia a sequías, eficiencias en el uso de nitrógeno y una reducción de los nitratos. Cabe resaltar que esta absorción se da por la vía estomática. Entrando en materia de absorción, el cloro se puede decir que es absorbido, el cloruro es absorbido en forma soluble mediante las raíces a través de un sistema de transportadores aniónicos que lo distribuyen al resto de la planta. Bueno, la absorción del cloro en las plantas se da de la siguiente forma. El cloro es absorbido por la planta bajo la forma de cloruro, no solo por la vía radicular, sino también por sus partes aéreas, o sea, las vías estomáticas que habíamos mencionado. Las plantas absorben el cloro en forma de cloruro en un proceso activo que requiere energía. El cloruro es esencial en la fotosíntesis, en el aspecto de la vía de regulación estomática. El incremento en la concentración de cloruro provoca que se abran las estomas como tal, produciendo el intercambio gaseoso, lo cual produce una mejor asimilación de CO2 en la fotosíntesis de las plantas. Pues vamos a hablar del transporte como tal. El cloro tiene gran movilidad dentro de la planta. Se mueve hacia las partes que tienen mayor actividad fisiológica en gran medida, y se requiere cloro para la activación de las enzimas como amilasa, asparagina sintetasa, ATPasa del tonoplasto. Es decir, que su transporte es muy importante e involucra muchos procesos dentro de la planta como tal. Las interacciones que se dan con este están ligadas a las interacciones de la fotosíntesis que se produce y participa en mantenimiento de la turgencia celular. Los síntomas que se pueden producir por el cloro en las plantas pueden ser deficiencias y excesivos. No son fáciles de identificar. Generalmente se diferencian por un marchitamiento de la planta, se produce una clorólisis foliar, se produce un bronceado en la hoja de la planta o necrosis también en ciertas zonas de esta, y una disminución del tamaño de la planta. También presenta pues una reducción radicular y en casos agudos llega hasta omitir la producción de los frutos. Cuando hablamos de la deficiencia de cloro en la planta, pues evidenciamos un marchitamiento de las hojas, se produce una clorólisis seguida por un bronceado y finaliza en una necrosis como tal de la hoja y de la planta en general. Las raíces se vuelven enanas, pero gruesas, en forma de mazo cerca del ápice. Esta característica por deficiencia de cloro en la planta se evidencia debido a que el movimiento, las manchas que se producen en las hojas, se puede evidenciar que es de adentro hacia afuera. Ahora vamos a hablar de cuando hay excesos. Cuando hay excesos se está hablando de toxicidad por efectos del cloro.
La toxicidad en las plantas incluye la necrosis de los márgenes de las hojas y que son los que primeramente aparecen, son los indicios de que hay toxicidad. Es decir, el movimiento ya es diferente porque no es de adentro de la hoja hacia afuera, sino de afuera hacia adentro donde se va produciendo la mancha. Los síntomas de toxicidad pues se manifiestan por un adelgazamiento de las hojas, siempre tienen una tendencia a enrollarse. Eh, Posteriormente se producen unas amplias neurosis que van extendiéndose a lo largo de la hoja como tal y finalmente se seca. En casos de toxicidad, pues nosotros podemos decir que el método recomendado es el lavado del suelo con abundante agua, eh, puede ser de lluvia o también mediante la utilización de riegos. En los suelos de clima seco hay que tener precaución puesto que si los riegos son insuficientes, de forma que la evapotranspiración supera el drenaje de el cloruro, sube a la superficie y en estos casos es más perjudicial y posiblemente no haya remedio para eso. Se puede decir del cloruro que es lavado con mayor facilidad en los suelos arenosos debido a su estructura y su textura fina. Entonces, la comparación de las deficiencias y versus la toxicidad, pues como ya había mencionado, en la cuestión de deficiencia se evidencia un movimiento de adentro de la hoja hacia afuera, unas manchas que se producen conllevando a una necrosis como tal. Y para los efectos de toxicidad el movimiento es lo contrario. En las deficiencias se tiende a reducir el tamaño de la planta. En la toxicidad se tiende a enrollarse la hoja, a reducir su grosor y posteriormente pues secándose la planta en general. Eso era todo lo que les queríamos decir con respecto al efecto del cloruro en las plantas y su influencia en la nutrición de ellas. Gracias por su atención.